Hola, mi nombre es Kevin Rodríguez y el día de hoy les voy a explicar un poco más acerca de la gradación en ciertos sólidos básicos. Para comenzar, podemos observar en este caso que a partir de un cilindro se hicieron varias transformaciones a nivel de tamaño y en este caso no varía su generatriz, que en este caso siempre va a ser un círculo. En el primer caso podemos ver cómo desde un círculo grande se va degradando hasta formar una especie de cono. Esto sucede en orden cronológico, ya que va desde el más grande al más pequeño. Por otro lado, en el siguiente podemos ver un ejemplo que va, en este caso, desde un círculo pequeño hacia un círculo mayor. En este caso podemos observar una, dos, tres, cuatro, cinco planos, los cuales forman esta figura, tomando en cuenta que está perpendicular a su directriz con respecto a su cara inferior. En tercera instancia tenemos este objeto en el cual podemos ver que en el punto centro, en el punto medio, hay una gradación, por lo que tanto en el extremo superior como en el extremo inferior se achican hasta terminar prácticamente en un punto. Podemos ver cómo se degrada en ambos sentidos hasta encontrarse en el punto centro. Como les había mencionado anteriormente, podemos visualizar que en ninguna de las tres cambia su generatriz y mantienen en este caso su directriz perpendicular al eje en un ángulo aproximado de 90 grados. Tenemos estos dos ejemplos más que nos hablan acerca de acerca de la gradación de tamaño. Como podemos ver en la cuarta propuesta, las caras que contamos para la creación son aproximadamente 7 caras, las cuales desde su cara inferior decrece, pero antes de terminar en la cara superior vuelve a ampliarse normalmente al mismo diámetro con el que comenzó en su cara inferior. Por otro lado, en la propuesta 5 podemos ver cómo existe una degradación dimensional, pero esta vez existe una variación entre las caras, ya que, como podemos observar, esta primera circunferencia
está mucho más distante que su siguiente cara. Por ende, podemos tomar este como el punto centro desde el cual podemos ver que se achica y de aquí pues parte hacia el lado superior que se agranda y al lado inferior de igual manera. Tomamos en cuenta que son cuatro caras las que tom- tomamos para la formación de este objeto. Por otro lado, vamos a ver también dentro de del- de los cilindros la gradación del tamaño y de la figura. Como podemos ver en la propuesta número uno, existe una gradación de tamaño en su punto centro, a más de que existe una gradación en su circunferencia. Como podemos notar, se ha cortado una parte del círculo, quedándonos una especie de arandela o una elipse o media luna. En la propuesta 2, por otro lado, podemos ver cómo eh, el cilindro deja de ser cilindro para transformarse prácticamente en un cono truncado, el cual observamos que conforme crece en su directriz, se achican o se achica el tamaño de la circunferencia. Por otro lado, en cada una de las caras podemos ver que existe una pequeña graduación en uno de los lados de la circunferencia, por lo que cambia la figura generatriz base para formarnos esta nueva figura irregular. La tercera propuesta nos plantea de igual manera a partir de un cilindro la gradación de una porción de la circunferencia, la cual es abstraída y nos queda 3/4 de la circunferencia total. Por otro lado, podemos ver que no existe una concordancia o una proporción igual entre ambas caras, ya que la cara superior se encuentra muy distante de la segunda cara y a su vez esta segunda cara está muy junta de la tercera cara. En la segunda cara podemos ver cómo existe también una degradación de su tamaño y terminando en su cara inferior por nuevamente tomar las dimensiones del cilindro base. En la propuesta número 4 observamos desde la cara superior cómo ha existido una gradación de figura en el cual cambia completamente su generatriz para ser una especie de rectángulo con sus lados más largos, curvados.
Este a su vez baja a darse el encuentro con sus tres caras restantes, las cuales mantienen esta figura deformada, a más de que en segunda y tercera cara existe una gradación de tamaño, achicando la dimensión para terminar en su parte inferior con las mismas dimensiones del cilindro base. En la propuesta número 5 vemos que a través de su directriz perpendicular nace desde su cara inferior una especie de elipse, la cual su ancho es curvado, cambiando su figura base, que en este caso era un círculo. A más de que sus caras inferiores se encuentran reducidas, su diámetro o su tamaño, sin embargo, en la parte superior termina ampliándose y volviendo a su diámetro inicial. Eh, Vamos a pasar en este momento al sólido base, el cubo, en el cual vamos a ver a partir de diferentes direcciones de su eje para ver diferentes propuestas. Dentro de esto, cabe recalcar que tendremos tres posiciones en sentido vertical, horizontal y del mismo eje. Eh, en este momento partiremos desde el eje vertical, en el cual la propuesta número 1 podemos ver que parte del cubo extendiéndose de manera horizontal o de izquierda a derecha. Como podemos ver, existe una curvatura en su directriz que cambia la dirección del cubo para formar una especie de gusano, ya que su apariencia, al verse degradado en tanto en tamaño como en su dirección, forma una especie de curvatura
dando una apariencia de que el cubo cada vez se seguirá reduciendo más y más. En este caso, contamos con 6 caras o 6 planos, los cuales se encuentran rotados sobre su eje vertical y vemos como de izquierda a derecha es como que da un giro de 90 grados para terminar el, el cuadrado tomando otra posición. En la propuesta 2 vemos como en el punto central o en el punto medio su directriz se contrae, por lo que la gradación de tamaño es inevitable. En este caso vemos como los cuadrados se achican en su parte central y en sus extremos se mantiene con sus diámetros originales. Como vemos en este caso, están formados por 5 planos, los cuales rotan en dirección del eje vertical. En la propuesta número 3 vemos cómo se genera una especie de olas a partir de las cuales el cubo se transforma y se degrada el tamaño de sus planos sobre en este caso, sobre la rotación o la ola que tomó la directriz para rotar. En estos, en estas 3 propuestas hemos visto que los planos se encuentran paralelos y se encuentran proporcionalmente uno al lado del otro, respetando el espacio entre los que cada uno está formado. Para la propuesta número 4 podemos identificar 5 planos o 5 caras que desde el lado izquierdo hacia el lado derecho se van achicando mientras este va creciendo, a más de que la directriz se genera una especie de curvatura, la cual
hace que se deforme el cubo para dar origen a una nueva figura. Por otro lado, en la propuesta 5 observamos cómo en el punto centro hubo un degradado de tamaño a más de que su directriz vino como a que reducir ese punto centro, formando una especie de media luna por la rotación sobre su eje. Como podemos ver, está formado por 5 caras, dos de las cuales es el cubo base, dos más las más pequeñas y una intermedia. Por otro lado, dentro del eje horizontal, podemos ver cómo a partir de los planos crecen y se degradan a más que se observa un cambio de dirección por la rotación sobre su eje, en este caso horizontal. Para la propuesta 2, nuevamente vemos cómo en su punto central se genera una gradación de tamaño generado por los planos pequeños, en este caso a partir de una generatriz cuadrada, la cual no ha sido modificada, pero sí ha sido rotada o ha cambiado su dirección. Como vemos, en este caso, su dirección está hacia el lado derecho, por lo que podemos visualizar la pieza como igual se deforma en la última instancia por este cambio o esta rotación en la dirección. Por otro lado, en la propuesta 3 podemos ver cómo esta dirección deja de ser recta para tomar una curvatura hacia el lado izquierdo. Parte de una base, bueno, parte de la parte superior de la cual conforme decrece
se va generando una degradación en su tamaño, terminando en la parte inferior un tamaño mucho menor al inicial. En la propuesta 4 podemos ver cómo a través de la repetición de los planos y la gradación dimensional o la rotación de giro, mientras crece, se deforma el cubo para darnos otra apariencia, como que estuviera inclinado una cierta parte hacia el lado izquierdo debido a la rotación de dirección que se encuentra. Su generatriz se mantiene en todos los casos, mas no su tamaño, ya que varía conforme va creciendo, aunque podemos ver que este crecimiento es aleatorio. Uno es más grande, otro es más pequeño, otro es más grande, otro es más pequeño. Dentro de la propuesta 5 podemos observar 5 planos, los cuales son transformados dimensionalmente a más de que su directriz varía de dirección sin cambiar igual su figura. Por último, tenemos la gradación de tamaño y la variación de dirección, pero en este caso sobre el mismo eje. En la propuesta 1 podemos ver que en su punto central hay una pequeña torsión en el cubo, la cual nos da esta apariencia en la cual está formada prácticamente por 4 caras o 4 planos cuadrados, los cuales, como les había mencionado anteriormente, podemos ver que en sus extremos se mantiene su tamaño normal, mientras que en el centro hay una degradación de tamaño. Y al ver esta torsión, podemos decir que hay una variación o una transformación en su dirección. En la propuesta número 2 tenemos 5 planos, los cuales 2 de ellos que se encuentran a sus extremos están torsionados o doblados sobre su mismo eje, por lo que nos da esta apariencia como que el cuadrado tomó otra posición.
A más de eso, sus tamaños variaron. Sus extremos se degradaron. Su tamaño se degradó, manteniéndose constantes sus tres caras internas y vemos que también se genera un cambio en la distancia entre sus planos. Para la propuesta 3, vemos como en uno de sus extremos es torsionado y reducido su tamaño, mientras este crece, también crece y decrece aleatoriamente su tamaño y para terminar en el otro extremo, torsionado dos de sus planos, dos de sus caras, dándonos una especie de, podríamos asimilarlo a de un tornillo. Y por último tenemos la gradación de tamaño y figura de planos, en este caso como figura base una pirámide. En los tres casos podemos ver que parten de una base cuadrada, la cual a través de su directriz perpendicular crecen. En el primer caso vemos como a partir del segundo plano se degrada sus planos de tamaño y por último de figura, terminando en el primer caso seccionando una parte, por lo que nos da una especie de triángulo, o podríamos decir también un cuadrado truncado. Para la segunda propuesta, parte de planos iguales, pero nuevamente a medida que crece, estos se achican y nos forman una especie de pirámide, terminando en su copa o en la parte más alta por extrudar un triángulo, por lo que podemos decir que existe una degradación en la generatriz, por lo que su figura deja de ser un cuadrado para convertirse en un triángulo. Por último, tenemos la propuesta 3, la cual aleatoriamente, mientras crece, se achica y nuevamente se amplía sus planos,
Sin embargo, en la parte superior termina con formándose una figura, deformando su generatriz y formando eh, una figura irregular, o también lo podemos llamar polímero por sus características y por sus lados. Como vemos en las tres propuestas, las degradaciones de tamaño fueron observadas a medida que la pirámide crecía para terminar en sus extremos superiores con modificaciones en sus generatrices. Nuevamente, estos tres propuestas, su directriz se encuentran perpendiculares a sus planos inferiores en un ángulo de 90 grados, por lo que no presentamos en este caso ninguna rotación ni variación en la dirección de giro.